continuación tendremos a Ignacio Blanco, que nos va a deleitar con esta conferencia de innovación educativa, una visión particular del docente multiuso. Un par de minutos simplemente para presentar a Ignacio, sobre todo la labor que está haciendo en este momento. Ignacio es licenciado en Informática por la Universidad de Granada desde el año 1997 y doctor en Informática por la misma universidad desde el año 2001. Durante los años 2002 y 2003 fue profesor asociado en la Universidad de Almería y desde 2004 contratado en diferentes figuras dentro del Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Granada, ocupando un puesto de profesor contratado doctor desde 2007. Bueno, pues como veis, informático de formación, ¿no? Y ahora viene la parte de la vocación. En 2010 se incorpora al Centro de Enseñanzas Virtuales, allí en la Universidad de Granada, como subdirector para redes y proyectos internacionales, dedicándose a la coordinación de proyectos europeos en las temáticas de enseñanza virtual, gestión de la enseñanza virtual, diseño de materiales para el e-learning, movilidad virtual dentro de los programas europeos Erasmus, Erasmus Mundus, Leonardo y Tempus. Ya en el mismo Centro de Enseñanzas Virtuales de la Universidad de Granada, pues pasó entre 2015 y 2017 a ser el director del mismo centro, y ahora recientemente pues han ampliado, han creado un centro más grande, el Centro de Producción de Recursos para la Universidad Digital, y dentro de ella pues han embebido el anterior Centro de Enseñanzas Virtuales como un área de formación online, ¿no? Con esto yo creo que es un ponente que aúna muy bien las dos patas en las que se sustenta esta jornada. Por un lado, lo que es la innovación educativa, él ha trabajado en temas, en proyectos de innovación educativa, y lo que son las tecnologías digitales, en este caso, ¿no? No solo por su condición de informático, que bueno, pues es un añadido, pero no sería la parte fundamental, sino por esa trayectoria que tiene en la dirección, primero en la subdirección, luego la dirección de este Centro de Enseñanzas Virtuales y actualmente Centro de Producción de Recursos para la Universidad Digital, que al menos el nombre tiene una pinta muy buena, ¿no? Muy atractiva. Y como digo, pues aún esas dos patas que a veces no somos capaces o creemos muy distantes. Innovación, como decía la vicerrectora, innovación educativa es una cosa, tecnologías es otra, se puede hacer una sin otra sí, una puede irse la otra sí, pero cuando hablamos las dos yo creo que somos capaces de conseguir productos interesantes que mejoran nuestra docencia. Y así más, le cedo la palabra a Ignacio, que creo que te vas a poner el... No, al final te vas... Bien. Y bueno, pues al final de la conferencia podemos tener un pequeño turno pues para un debate, una pregunta, una cuestión, un comentario. Así que Ignacio, todo tuyo, cuando quieras y gracias. Muchas gracias, José Luis. Bueno, después de esta presentación os voy a contar un poquito. Para empezar, estoy en inferioridad numérica, 1. Me llamo Ignacio José, pero Ignacio José solo me llama mi madre cuando se enfada. Lo cual quiere decir que todo el mundo, incluso a nivel internacional, me conoce como Nacho. De hecho, me llama Ignacio o no me entero de que me están llamando. Estoy en inferioridad numérica porque no sé nada de vosotros. 1. El tema de la innovación educativa tradicionalmente siempre ha estado un poco en las manos de la pedagogía, las ciencias de la educación, etcétera, etcétera. Ellos, por decirlo de alguna manera, son los teóricos de la innovación educativa. ¿Hay pedagogos por aquí? ¿Alguno? La representación. Ciencias de la educación, psicopedagogía, está en inferioridad numérica. Pero luego estamos lo que los ingleses llaman los practitioners, es decir, los que día a día nos dedicamos a dar clase, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro, si tuviéramos el tiempo, aparte de nuestras disciplinas, de mirarnos todas las partes de pedagogía y todas las innovaciones que hay y todo esto, pues digamos que las horas del día no nos darían. Entonces, básicamente lo que hacemos la mayor parte de nosotros es aprender de los demás, sean buenas experiencias, sean experiencias regulares, y luego volver a aplicarlas en nuestro ámbito diario, a ver qué es lo que hacemos, ¿no? Desde esa perspectiva, pues nos encontramos con unas situaciones un poco curiosas, porque para empezar no somos de pedagogía, con lo cual yo no sé si alguna vez se os ha planteado la situación de
saber si lo que estáis haciendo está bien o mal. A mí me preocupa personalmente. ¿Por qué? Porque no soy de pedagogía. Entonces, muchas veces me preocupo sobre si las herramientas que estoy usando en clase, para dar las clases, las estoy usando correctamente o no, más que nada por la responsabilidad docente que tengo. Es que me preocupa. Porque tú, al fin y al cabo, al firmar un acta, estás diciendo que una persona es capaz o tiene los conocimientos para algo concreto. Luego, desde esa perspectiva, es una situación un poco delicada. Claro, ahora siempre hablamos de qué es lo que hacemos en el aula. Esa frase, ¿qué hacemos en el aula? Esa frase es antigua. Para empezar, es que ya no hay aula. Yo no sé si tenéis la misma sensación. ¿Cuántos de vosotros habéis respondido un correo electrónico una noche a las 3 de la mañana? De un alumno. Vamos, digamos que los alumnos de grado, salvo que sean de TFG, de trabajo de fin de grado, con un deadline bastante fuerte, o un TFM en máster, algún que otro doctorando en modo pánico y cosas por el estilo, pues siempre hemos respondido. Y eso forma parte de la actividad docente, ¿eh? Y lo que es peor, en este clima de evaluación, etcétera, etcétera, esa comunicación no la mide nadie. Nadie. O sea, no sé si a vosotros os da la sensación de que es que los profesores, como trabajáis poco, que dicen, sí, y los fines de semana corrigiendo exámenes escaneados, y en la plataforma docente contestando correos a deshora, eso no lo mide absolutamente nadie. Luego, el concepto de aula ya no es el que era. De hecho, el aula es una herramienta más que usar en un momento determinado, con lo cual ya yo pienso que no hay aula. El aula es un sitio más en los que puedes dar clase. Y cuando le propuse a José Luis, ya no sé si decirte Ale o José Luis, bueno, cuando le propuse a José Luis la ponencia, que habéis visto que además en el título habla del docente multiuso, mi ponencia se llamaba el docente orquesta. No sé si sabéis lo que era el hombre orquesta, ¿no? Con el bombo en la espalda y la armónica en la boca, ¿no? Tocando todo simultáneamente. No sé si os ha llegado si tenéis la impresión de que como docente soy el hombre orquesta. Básicamente, antiguamente lo era quien quería y después lo somos por imposición, por el tema de que cada vez se va incorporando más el tema de la innovación dentro de las acreditaciones para las figuras de profesorado, con lo cual ahí de alguna manera ahora se está imponiendo. Ha comentado José Luis que yo empecé en el año 2010, digamos institucionalmente, porque en realidad mi primera relación con la docencia fue en el año 95, cuando era alumno de tercero de carrera. En aquellos entonces existía una figura en mi universidad que se llamaba alumno adjunto monitor de práctica. Una cosa en los planes súper antiguos, en los que éramos licenciados, diplomados y todo ese tipo de cosas. Y era cuando las prácticas no estaban regladas, eran parte de la docencia, pero no tenían créditos como tales, ni horas como tales, pero se impartía docencia práctica y el profesor es que no daba abasto, porque entre las clases de teoría, luego les daba las clases de práctica, aquello era una locura, pues se seleccionaban siempre a alumnos de cursos superiores, para echar una mano, ¿no? Yo siempre he trabajado en el área de bases de datos y sistemas de información, me gusta, y desde entonces empecé pues a pringarme en aquello, porque para mí no había mejor, vamos a decirlo, es que lo de decir mejor recompensa suena un poco ñoño. No había más satisfacción que tú le expliques algo a alguien y ponga cara de entenderte. Otra cosa es que te entienda, pero por lo menos ponga la cara de entenderte, que es lo único que puede transmitir. Con lo cual esa relación pues siempre me gustó. Y me di cuenta de dos cosas. Aparte de que si consigues impresionar a alguien, tienes el subidón, ¿no? Pero si impresionas a alguien, motiva. Es decir, consigues que la gente siga para adelante. El problema del abandono de las titulaciones es bastante alto. Tenemos a una serie de alumnos en los primeros años que van dando bandazos de unas titulaciones a otras en función de que encuentren necesariamente lo que están buscando, pero muchas veces dejan de intentarlo por estímulos externos, pues no conseguimos motivar lo suficiente, ¿no? Y desde el punto de vista del alumno, si te motivan, sigue a ver qué es lo que pasa. Lo mismo después decir que aquello no es lo tuyo, pero al menos cuando hayas terminado, no lo dejas a mitad de camino. Con lo cual, esto es una cuestión de impresiones. Y esto va a la responsabilidad que tenemos los docentes, o que desde mi perspectiva tenemos los docentes a lo largo de todo lo que es la vida educativa del alumno.
Claro, cuando nos ponemos a hablar de la innovación en la educación, empezamos a hablar de qué es lo que es, pues las cuestiones no teóricas y todo esto. ¿Para qué sirve? Está muy bien, está la cuestión teórica, pero luego realmente está la cuestión práctica, es decir, ¿para qué lo hacemos? ¿Por qué? El dónde, el cómo y el cuánto. Bueno, lo que suelen llamar las 5 preguntas, ¿no? Que se le suele hacer a casi todo. Entonces la cuestión es, bueno, la definición de la innovación es la acción y el efecto de innovar. Esto según la RAE, innovar es mudar o alterar algo introduciendo novedades. Hay una segunda acepción que dice ir para atrás en vez de ir para adelante, no sé por qué, pero hay una segunda acepción extraña y antigua, pero se supone que es introducir novedades. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Ahí está. ¿Seguimos algún tipo de criterio? ¿Qué es lo que hacemos? Según la Wikipedia, que alguna gente dice que sirve, otra gente dice que no debes fiarte de ella, etcétera, etcétera, dice que la innovación educativa es la incorporación de algo nuevo dentro de la realidad educativa existente y que va a tratar de mejorarla en su globalidad. Una definición como otra cualquiera, ¿va? Definiciones hay a punta pala. Yo aquí no estoy para contaros lo que es la innovación educativa, para eso están... No, tampoco, dice que tampoco. Bueno, pues para eso hay otra gente. Yo voy a contar mi experiencia con la innovación educativa a partir de ahí. Os he contado que empecé en el año 95, monitor adjunto de práctica, en el 97 terminé la carrera. Por supuesto había desistido, os lo voy a decir, mi currículum, mi expediente académico no es la caña. Hay que decirlo, todo el mundo se piensa que... Pero me gustaba mucho la docencia. Yo en el año 97 dije, bueno, he terminado, no sé si conocéis, yo vengo de Granada, conocéis el tejido industrial de Granada, -1 o para abajo, ¿va? Con lo cual los informáticos en aquellos entonces trabajaba en lo que se llamaba la General, que después la absorbió el BMN, que ahora lo tiene Bankia, yo no sé, porque eso es un lío, o trabajaba en Puleva. Eran las dos opciones que tenía, las dos empresas que había, bueno, la Rural era otra alternativa. Pero claro, mucho informático para entrar todos los años allí a trabajar, con lo cual tenías claro que tú terminabas tu carrera y te ibas a Madrid. Te buscabas algo en Madrid, porque en aquellos entonces el tema del doctorado no existían los másteres eran una cuestión americana. Nosotros no manejábamos ese tipo de cosas y te ibas a Madrid. Yo solo recuerdo un diciembre, porque entregué el proyecto en diciembre, mi compañera de proyecto estaba trabajando ya en Madrid, tuvimos que hacer la distancia y todo esto, pues yo entregué el proyecto en diciembre y apareció mi directora de proyecto como una loca en el aula de práctica diciendo, llevo una semana buscando, te digo, pues no sé dónde me habrás buscado, porque yo estoy aquí todos los días, desde las 8 de la mañana, y me propusieron que iban a sacar una beca de un proyecto de investigación que si quería unirme, y yo dije, pues mira, la voy a solicitar y si me la dan, pues bien. Me la dieron. Después de eso me dijeron, ¿quieres dar clase? Y dije, vale. No sé si, me imagino que aquí como becarios tendréis, a los becarios tienen controlado el número de horas que pueden impartir. En aquellos entonces yo llegué a dar 26 créditos por año. Estamos hablando de más de un contrato de profesor a tiempo completo, pero no había regulación ni nada, me gustaba mucho la docencia y sacrificaba. Después de eso, pues conseguí un contrato de profesor, ya no en Granada, era complicado, hay bastante competencia en mi área. Y bueno, pues lo típico, la peregrinación de irnos por Andalucía, conseguir cosas, y conseguí un contrato en Almería, pero cuando tuve la oportunidad me volví a donde estaba mi grupo de investigación y mi alma mater, por decirlo de alguna manera. Con lo cual, a partir de ahí, durante todo ese tiempo he intentado que el alumnado participe y se lo pase bien, con lo cual eso va implícito en la innovación. Luego, no puedes hacer lo de contar chistes y todo esto en clase, funciona, pero durante un tiempo. O sea, si no logras transmitir lo que necesitas, pues no te funciona bien. Con lo cual, lo de la innovación es algo que todos los que nos dedicamos a la docencia llevamos en la sangre, de alguna manera o de otra. Más que nada porque queremos conseguir mejor rendimiento académico de nuestros estudiantes, etcétera, etcétera. Con lo cual, el porqué de la innovación, pues yo le veo básicamente tres patas. Como dice mi jefe, hay 3 patas para la innovación. Está la innovación por definición, es decir, porque existe el concepto de innovación y voy a innovar. Es lo que consideramos la innovación profesional, la innovación de la gente que se dedica específicamente a eso, los teóricos. Está la innovación por imposición, la innovación porque lo necesito. Ahora hay un nuevo apartado dentro de las acreditaciones que es la cuestión de toda la innovación docente y todo este tipo de cosas, con lo cual hay que cubrir el expediente, no tienes más remedio, ¿vale? Hombre, que te lo pases bien mientras lo haces es un añadido para ti,
que lo haces porque tienes obligación, te dedicas a hacer cursitos y cosas por el estilo, y se ha acabado. Y la tercera es la innovación por necesidad. Y básicamente esa ha sido la que yo me he enfrentado en algunos años, y es porque no funciona. Porque das las clases y ves que aquello no va a ningún sitio, que el alumnado no participa, que no consiguen buenos resultados académicos, incluso cuando haces controles a lo largo de todo el semestre, etcétera, etcétera. Con lo cual, digamos que a mí personalmente la que me gusta es la tercera. A mí que me impongan cosas no me gusta. Si puedo conseguir cubrir la imposición porque quiero, pues es una solución. Claro, y cuando te pones, dices, bueno, ya he decidido que quiero innovar, pero ¿por dónde empiezo? ¿Dónde puedo hacer innovación? O desde esa perspectiva, pensar que yo siempre que me he puesto a analizar al docente siempre le he visto varios aspectos, ¿no? Para empezar, tienes que construir una asignatura, tienes que construir guías docentes, tienes que meter una bibliografía, estudiarla, decidir un temario, hacer una planificación temporal. Luego, una vez que has hecho eso, que es lo primero que tienes que entregar generalmente al vicerrectorado de ordenación académica, en nuestro caso ya no sé cómo se llama, ahora se llama vicerrectorado de docencia, tienes que construir los contenidos. Es decir, para ese plan que has hecho, ahora tienes que darle las dos formas, ahora tienes que darle fondo, tienes que darle el contenido, luego tienes que ser autor de tus propios contenidos, o puede ser lo que se llama en entornos digitales el content curator. Puedes dedicarte a buscar contenidos que sean de calidad y reutilizarlos y usar tu tiempo en otro tipo de cosas. Tienes que tutelar al alumnado, en la tercera, la figura de la izquierda, de vuestra izquierda. Tienes que tutelar al alumnado y, por último, tienes que, de alguna manera, motivar. Si no, al fin y al cabo, las lecciones magistrales, yo no sé, a mí no me funcionan. Yo soy como Manolito Gafotas, tengo una habilidad y es que aburro a las ovejas. Luego, desde esa perspectiva, necesito hacer algún poco de hombre orquesta, si no, no me funciona. Claro, desde esa perspectiva empezamos a encontrarnos con la situación de todo eso tengo que hacer. Luego ya tenemos un poco un problema con el concepto de soy profesor o profesora o soy superhéroe, porque yo ya no sé realmente la de cosas que tengo que aprender y que tengo que hacer. Porque para empezar, tengo que ser creativo. Si no, no funciona. Tengo que ser imaginativo, sobre todo para las cuestiones de diseñar contenido, etcétera, etcétera. Tengo que tener ciertas capacidades de comunicación, si no, no transmito y no consigo una respuesta, y además tengo que ser activo. Yo he tenido algunos profesores que se sientan como estoy haciendo yo ahora mismo, lo que pasa es que no quería parecer a Madonna con el micro y las cosas, luego me he sentado, yo soy más de moverme, de hecho por todo el aula. Soy la maldición de los sistemas de grabación automáticos porque me salgo del encuadre constantemente. Entonces me pintan rayas en el suelo los técnicos para que no, cada vez más gordas, para ver si me doy cuenta de verdad de que no debo salir de ahí. Y grito, hablo muy fuerte. De hecho, mis compañeros de las clases de al lado suelen decirme hoy se te ha oído más a ti que a mí, ¿no? No necesito micros, pero bueno, estoy aquí sentado, con lo cual es una cuestión de transmitir, y no solo se transmiten conocimientos, también se transmiten actitudes. Luego, se transmiten actitudes de muchas maneras, de muchísimas maneras, no solo con los recursos que se usan, sino además en la forma en la que te comunicas con el alumno. Eso no quiere decir que tengas que tratarlo de tú a tú o algo por el estilo, sino simplemente en que se note cierta actividad en lo que hace. Es decir, que no se note que el profesor, que no se vea desidia, en el sentido de yo estoy aquí porque tengo que hacerlo y se acabó, ¿no? A ver, estamos ahí porque tenemos que hacerlo, si lo disfrutamos es un añadido, es algo que nos llevamos encima de todo, ¿no? Claro, desde esa perspectiva se nos exige que seamos creativos o creativas porque tenemos que diseñar un curso y en ese sentido una asignatura de máster, de grado, de lo que sea. Intentamos hacerla lo más atractiva posible en contenido y en estructura y en el tipo de la evaluación que hacemos y en todo ese tipo de cosas. Tenemos que crear contenido. No sé si os habéis enfrentado con el típico caso de cuando hablamos de contenido hablamos de PDF y de PPT.
que se lo sube y el alumno se pone a hacer cosas, ¿no? ¿Habéis grabado alguna cápsula de vídeo para vuestros alumnos alguna vez? Probadlo, es entretenidísimo. Os lo juro. Ahora, pregunta, ¿cuántos habéis grabado una clase entera? Una hora de clase. ¿Para qué sirve? Para nada. ¿Os habéis sentado a ver un vídeo? ¿Habéis participado, por ejemplo, en algún MOOC? ¿En algún curso online abierto masivo de estos que hay de Coursera, edX, Miriada X, que ya no... ya el Universia se ha salido y se ha quedado solo Telefónica, todo esto? ¿Habéis participado en alguno? Tú te pones una clase de una hora en un vídeo y a los 5 minutos estás abriendo el Facebook. Bueno, en nuestro caso no es el Facebook, es el correo electrónico porque tenemos mucho trabajo, o estás terminando el artículo que tienes que entregar, con lo cual, ¿qué pasa? Que después de lo que dura el vídeo, que se supone que dura una hora, tú estás diciendo, me estoy enterando, me estoy enterando, me estoy enterando. Yo lo estoy entendiendo todo lo que está diciendo, no está entendiendo nada, porque cuando pasas a la parte de autoevaluación te hacen las preguntas y dices, uy, ¿esto dónde lo ha contado? Total, que acabas viéndote el vídeo 5 veces, ya la última vez, con un aburrimiento soberano, te acabas viendo el vídeo entero a ver si encuentras dónde demonios está la pregunta que te están haciendo, ¿no? Un vídeo de una hora no sirve para nada. No sirve para nada. De hecho, nosotros decimos, tenemos en la Universidad de Granada, tenemos lo que se llama el Plan FIDO. El Plan FIDO es el de formación e innovación docente. Antes el profesorado podía pedir sus proyectos de innovación docente, que era pedir un dinero que podía gastar en... Porque es lo que lo gastaba casi todo el mundo, que es, no me gusta la plataforma docente institucional, me voy a hacer la mía. Significa, voy a comprarme un ordenador, una toma de red del servicio de informática, lo voy a poner en mi departamento y mis alumnos van a entrar ahí. Todo el mundo suele pasarle eso. Claro, en mi facultad llegamos a un problema, y es que como somos la escuela de informática, nosotros somos más listos que nadie, y lo hacemos todo mejor que todos los demás. Lo cual quiere decir que cada departamento tenía su propia plataforma. Luego teníamos alumnos que en un solo semestre, cuando les decía, he subido el tema 1, y decían, ¿a qué plataforma? ¿No? Es una cuestión de lo que nosotros llamamos esquizofrenia digital. Ya no sabes qué personalidad es la que tienes en cada momento. Los alumnos llegaron a decir, por favor, aquí hay que poner un poco de orden. Los profesores, algunos, decían eso, la mayor parte de ellos decían que la plataforma institucional era demasiado antigua, realmente lo era, y entonces nos metimos en hacer una, ¿no? Y dijimos, pues ¿qué vamos a hacer? Pues nombramos lo típico, ¿no? Lo que decía Napoleón, de las comisiones, pues nombramos una comisión y se pusieron a decidir qué era lo que se hacía, y al final optamos por un Moodle a nivel institucional, conectado con las bases de datos, para que el profesor no tenga que hacer lo que tenía que hacer con todas las plataformas de las otras, que era registrar a los alumnos, organizarlos en grupos. Eso, el primer mes, es lo que en mi casa se llama la muerte a pellizcos, porque el primer mes, que me cambio de grupo, que me apunto, que me desapunto, me he puesto la asignatura, me la he quitado, luego alguien debería hacer un estudio de la variabilidad de las listas de clases en el primer mes, es entretenidísimo, si conseguimos además información acerca de las motivaciones. Con lo cual, encima de todo, con todo el trabajo que tiene el profesorado de dar clases e investigar, tiene que hacer tareas administrativas, que es meterse en la plataforma, poner alumnos, subir alumnos, bajar alumnos, vamos, ya está bien. Con lo cual, decidimos hacer una única plataforma. Y dijimos, pues mira, ¿qué plataforma escogemos? Moodle, porque había escogido Moodle, si el Moodle es para el e-learning. A ver, las herramientas se crean con una idea concreta, pero luego se usan para 50.000 cosas distintas. No sé si sabéis que el P2P, esto que es para descargarse, lo que llaman contenidos de legalidad distraída, ¿no? Se originó para que la NASA intercambiara documentos de gran envergadura, es decir, de telescopios, de unos centros a otros de forma distribuida, porque tardaban mucho en transferirlos por una sola línea. Luego se puede usar para otra cosa. Y dijeron, bueno, pues tenemos un Moodle, pero el Moodle es para el e-learning, vamos a hacer una cosa, vamos a tener una plataforma para la docencia presencial, otra para la semipresencial y para la virtual. Y dijimos, ¿para qué? Tú deja al profesor que use lo que le dé la gana. Que puede dar clases virtuales, que la use, mientras no reduzca las horas de clases presenciales, no vayamos a meternos en un follón con la Consejería de Educación y con el Consejo de Universidades, ¿no? Así que en esa idea es, si tú le das al profesor, generalmente, las herramientas, cada vez se interesa más por usarlas.
Otra cosa es que intentes darle las guías para que las use correctamente y las pueda usar. Nos ponemos a crear y ahora dicen, uy, ¿puedo subir vídeos? Vídeos de 1 hora. ¿Dónde va? No funciona, no va bien. A ver, te voy a explicar. Tienes un vídeo de 1 hora, está perfecto. Detecta en ese vídeo de 1 hora los 4 conceptos que estás explicando. Que no te preocupes, te vamos a enseñar a recortarlos. Y recortas tu vídeo en 4 conceptos, que además te llevan 4 minutos cada uno. Has reducido de 1 hora a 16 minutos. Es que además explico un ejemplo. No te preocupes, el ejemplo es otra cápsula, otro recorte, que es material adicional, pero el alumno es quien se organiza el tiempo y decide cómo ve, para arriba, para abajo. ¿Y yo en qué dedico entonces las clases? Dedícate a resolver dudas, ejemplos, dar materiales adicionales y poner trabajo. Ahí es donde vas a comprobar realmente si el alumno está cogiendo lo que tiene que coger o no. El transmisor de la información sigue siendo tú, al fin y al cabo, pero está usando otro tipo de contenido. Esto, que tradicionalmente solo se usaba en entornos de enseñanza online, se está volviendo cada vez más común en la enseñanza presencial. Es decir, que el profesorado se plantea usar su tiempo para otras cosas, su tiempo en clase. Y ahí es donde aparece el aprendizaje basado en proyectos, es donde aparece el trabajo colaborativo con el alumnado, incluso del profesorado con el alumnado, etcétera, etcétera. Con lo cual la posibilidad de creación tiene que ser algo bastante fuerte. Luego hablamos de la tutoría, es decir, tienes que atender al alumno en grupos y en todo esto del plan Bolonia, ¿no? De las tutorías grupales y la atención personalizada al alumno, que tienes que dedicarle 4 horas a cada alumno cada semana. No hay tiempo material, pero bueno, eso es lo que dice la norma, ¿no? Y luego la cuestión del dinamizador. ¿Veis esas 4 figuras que aparecen a la derecha? Esas 4 figuras aparecen en todos los entornos online. Diseño, creación, tutoría y dinamización. Bueno, generalmente también aparece evaluación. La 5ª. Y certificación, que no nos corresponde a nosotros, eso le corresponde a la universidad, no al fin y al cabo. Pues esto que aparece en el entorno online, en realidad es lo que hemos estado haciendo toda la vida. De toda la vida. Diseñamos nuestros cursos, creamos los contenidos, tutelamos a los alumnos y algunos más que otros, pues lo que hacemos es activar la clase. Luego, en realidad, cuando hablamos de un docente, hablamos de varios roles. ¿Cuántos roles cubras? Pues a más roles cubres, pues mejor te salen las cosas. A menos roles cubres, no que te salen peor, que te salen, pues, que cubre con lo que necesitas, ¿no? Luego, esto que ahora se está moviendo mucho en todo lo que son los entornos online, al fin y al cabo lo llevamos haciendo de toda la vida. Lo de animar la clase, lo de pegar la palmada para que el personal se despierte, yo de clase a las 3:30 de la tarde. Luego, yo no tengo problema porque los alumnos me aparezcan con un café. ¿Qué problema? Si yo me lo pudiera tomar, me lo tomaría, pero no puedo. Otra, no les dejo que usen el portátil en clase. Bueno, pero si la responsabilidad de atender es la suya, no la tuya. Que estás jugando al Warcraft, pues es cosa suya, que después no se va a enterar de lo que necesita. Pero quitándole el DS, bueno, mejor eso que se ponga a rellenar la quiniela, ¿no? Que también me ha pasado. Entonces, en ese sentido, la cuestión es cómo logres captar la atención de la gente con la que estás trabajando. Y sobre todo, la cuestión del liderazgo. No se puede en ningún momento perder el control de la clase, porque si no, ya empezamos con los problemas. Ahí tenemos la ventaja de que en el entorno universitario los alumnos, al menos los que teníamos antes, los de ahora ya son un poco más incontrolables, pero siguen manteniendo un poquito la distancia, ¿no? De tú estás ahí, yo estoy aquí, de alguna manera lo controlamos, pero siempre hay que mantener un poco el control del liderazgo del grupo para que nada vaya por donde no debe. Claro, cuando hablamos de voy a intentar innovar en cualquiera de estas fases, porque podría innovar en el diseño, podría innovar en la creación, podría innovar en la tutoría, pues yo me he encontrado con experiencias para todos esos niveles, incluso en innovación en la evaluación. Hay innovación en la evaluación. De hecho, ahora cada vez cuando el número de alumnos va creciendo, pues intenta conseguir nuevas formas que además sean más interesantes para el alumno y no considera que es sentarse delante de un papel durante 2 horas y media o 3 horas allí a contestar preguntas, sean de tipo TEO o de desarrollo, sino si puedes conseguir otras formas de evaluación por entrevistas, cosas por ese tipo, evaluación sin saber que están siendo evaluados. A mí me funciona bastante bien.
la evaluación individual sin decirle que la está evaluando. Y cuando llega al final dice, ¿el examen? Bueno, el examen es que dice la ley que te lo tengo que poner, pero son 2 puntos. El resto es que lo ha ido consiguiendo. ¿Por qué? Pues porque hemos estado echándole sí que he estado echándole a la asignatura 20 horas a la semana. Encima de todo vamos a pedir más. Y además te he tenido tutorías individuales, me has tenido que mandar cosas, te he hecho correcciones, todo ese tipo de cosas. Luego, el cómo innovar, yo siempre me he encontrado con que aprender de la experiencia es lo mejor, porque recordad lo que mi padre suele decir, que nadie escarmienta en cabeza ajena, ¿no? Luego, incluso aunque alguien veas que algo le ha ido mal, generalmente dice, a lo mejor es que habría que haberlo aplicado de otra manera y lo intentas de otra forma, ¿no? Luego, aprender de la experiencia siempre es esencial. Hay que echarle imaginación. Cualquiera que haya pedido un proyecto de innovación docente, o de los que estáis aquí, que habéis presentado las acciones de las buenas prácticas, pues la imaginación está claro que es como el honor, ¿no? Se presupone, porque al fin y al cabo lo habéis hecho. Y hay que tener recursos para la innovación, pero no hay que tener tantos recursos. Es decir, no siempre para innovar hay que irse a pedirle a la institución, oye, dame, y como no me has dado el dinero, no hago nada. No se necesita mucho para innovar, ¿eh? No hace falta. Ahora que no hay que comprarse un ordenador y montar una plataforma, para lo cual te hace falta un becario que sea de informática, ¿no? Que realmente hay herramientas con las que puedes trabajar. Y herramientas no tenemos que irnos a cosas tan complicadas. De hecho, soy partidario, soy lo que allí llaman el homo technologicus, es decir, que a mí sale una nueva pieza de tecnología, la tengo que probar. Por lo menos probarla. Y como me cale. Luego, si hay herramientas que ya están funcionando en la vida cotidiana, habrá alguna posibilidad o en algunos casos pueden aplicarse. Por ejemplo, el uso de Twitter. Creo que había visto alguna buena práctica por aquí sobre el uso de Twitter en el programa. El uso de redes sociales. Yo todavía Facebook no he conseguido que me funcione desde el punto de vista docente, pero sin embargo el Google Plus sí que lo he usado desde el punto de vista docente, sobre todo en el aula de mayores, en lo que se llama el aula permanente de formación abierta, con mayores de 65 años, y no me veas. Eso es como, aquello fue como abrir la caja de los truenos, era todo el mundo participando y haciendo cosas, porque al fin y al cabo descubren cómo hacerlo. Luego recursos hay, están en todos lados, no nos hace falta más. ¿Cómo podemos innovar? Pues bueno, la primera esta es la parte de las instituciones, ¿no? Esto es muy gracioso. Por ejemplo, a ver, si visitáis alguna vez la Universidad de Leuven, la KU Leuven, la católica, la Universidad Católica de Leuven, tienen un edificio que se llama el edificio Ágora. Es un edificio alucinante. O sea, está pensado solo y exclusivamente para el estudiante. No es una casa del estudiante, sino hay espacios en los que los alumnos pueden reunirse en grupo, hay salas de videoconferencia que pueden solicitarlas, reservarlas y todo este tipo. Hay espacios en los que dice, aquí puedes usar tu móvil y puedes comer, aquí puedes... Está pensado para que el alumno se lleve el trabajo a entornos no regulados, de alguna manera, y pueda trabajar con otra gente. Os vais, por ejemplo, a la Universidad de Uppsala, en Suecia, y tienen también otro edificio de este tipo. Luego, generalmente las instituciones siempre tienden a empezar por la innovación, proveyendo espacios para hacerlo. Pero como he comentado antes, el aula ya no es lo que era. El aula está muy bien y al final, en muchos de los casos, te acabas encontrando con que no hay tanta gente que haga reservas de las aulas de este tipo. Más que nada porque están centralizadas. Como tengáis campus descentralizados, universidades descentralizadas, como os pasa a vosotros, nos pasa a nosotros, la gente dice, yo voy a ir al CEBU, eso está en el centro, hay que cogerse 3 autobuses para llegar. Incluidos los profesores, yo no me voy a llevar a los alumnos allí, yo quiero que la infraestructura esté en mi centro, si no, no la uso. Luego, desde esa perspectiva, la innovación usando herramientas digitales, bien sea usando herramientas digitales oficiales, como puede ser el caso de la plataforma, o el uso de otro tipo de herramientas. Yo, por ejemplo, paso tutorías por Twitter. ¿Os imagináis cuándo son súper activas las tutorías en Twitter? Venga, que alguien le eche algo, que se me está secando la garganta. ¿Alguien arriesga? El día antes del examen. Y en 140 caracteres se puede responder una pregunta. ¿Sí? Al menos para decirle, mírate el tema no sé cuánto, la página no sé por cierto. Y tírale para adelante. A ver, le está resolviendo la duda en lo que puede en 140 caracteres. Se pueden usar foros, se pueden usar grupos de trabajo, se pueden usar un montón de cosas adicionales o incluso enviar documentación adicional para que se lo miren. Es decir, con mi tema no se ha enterado, voy a mandarle este otro enlace a ver si de alguna manera
lo pilla. Se puede cambiar la metodología, podemos cambiar los tipos de actividades que aplicamos, podemos incrementar el tipo de interacción, podemos meter más trabajo colaborativo, podemos cambiar el tipo de evaluación, siempre suele funcionar bastante bien. El primer año se lo llevan de sorpresa, pero a partir de ahí es cuando empiezan a correrse la voz, ¿no? De, ¿qué grupo da el año que viene? No, este tipo de cosas, y lo mantienen en secreto para no afectar nada, eso ya cuando salga ha salido. Puedes cambiar el tipo de recursos. Cambiando el tipo de recursos hablamos de usar distintos tipos de cápsulas docentes. Hay gente que... he visto un proyecto de innovación docente bastante gracioso en la universidad, en la nuestra, en el cual el profesor pidió dinero y se lo dieron porque él decía que las transparencias con las que tú empiezas las clases no son iguales que con las que tú terminas las clases. De hecho, se ha puesto de moda, por lo menos en mis clases prácticas, en las que los alumnos se levantan y van con el móvil a sacarle una foto a la pizarra porque se dedican mientras tanto a trabajar. Ya lo hemos cortado. Hemos dicho, no, que uno saque la foto y la suba a la plataforma para que todos los demás la consigan, ¿no? Luego, desde esa perspectiva, fijaos que además se usa la tecnología en otros foros, es decir, prestan atención, pero los mantengo integrados dentro del aula. Con lo cual estoy usando tipos de hecho me ayudan a montar los contenidos, corrigen, apuntan. En este proyecto de innovación docente, el profesor lo que hace es crear unas transparencias, pero lo más diáfanas posible, en el sentido de que durante la clase está sentado en el aula y tiene una Wacom, que es una tableta digitalizadora, pero de las modernas, de estas que tiene pantalla, y además puedes pintar encima de ella. Y va pintando fórmulas y tachando cosas, incluso pone cosas que después tacha. En su proyecto de innovación docente lo integra dentro de un software y simplemente lo único que hace es sacar el contenido, con lo cual el alumno tiene sus dos transparencias. De hecho, el alumno puede sacarse sus propias transparencias originales, se las lleva a clase y apunta en las transparencias. Pero luego tiene la versión del profesor, que es la que se han incorporado todos los elementos esenciales. Con lo cual estás creando un tipo de cápsula distinta, en la cual no puedes entender la inicial sin la final, simplemente forman parte de la misma cápsula y están formadas de esa forma. Se pueden elegir los distintos tipos de pruebas de evaluación. La evaluación es un recurso, es decir, básicamente es un recurso que tú usas para tu metodología. Luego, en casi todas las plataformas, en casi todas las metodologías docentes que se suelen aplicar, los tipos de recursos suelen estar asociados. El examen es un tipo de recurso, evaluador específicamente, o los tipos de tareas que podemos aplicar, tipos de interactividades y todas estas cosas. Luego, y los puntos suspensivos es porque es lo que se te ocurra. Como si un día dices, oye, que nos vamos a ir a la cafetería a tomarnos un café y lo vamos a hablar todos sentados en el césped. Oye, en ciencia había profesores míos que te sacaban de clase, te llevaban al césped, te sentaban allí. Pues nada más que el movimiento conseguía. Tú decías, voy a perder la mitad de la clase por el camino. No, se quedaba todo el mundo. Además se sentaba todo el mundo. Y además todo el mundo atendía y se iban dando todo ese tipo de... Eso es actividad, eso es activar el grupo de alguna manera. Y cuando ya no tienes nada que perder porque es que el grupo está muerto, ya, ¿qué más te da? Si se te van, pues bueno, lo mismo se te podían ir pensando que van al servicio y luego no vuelven a entrar, simple y llanamente, ¿vale? Y eso va un poco a la parte final, a la cuestión de la actitud. La actitud docente es esencial. Yo me vaya a perdonar, yo me dediqué a la docencia porque a mí me motivaron mis profesores de instituto y mis profesores de universidad, no todos. Yo sabía claramente que era, si yo me dedicaba a ser profesor, aunque desistí y me encontré con ello por el camino, yo sabía exactamente qué era lo que quería hacer y qué era lo que no quería hacer. Luego, desde esa perspectiva, me han ido contagiando esas actitudes y yo he ido añadiendo mis propias. Pero no solo la actitud del docente, hay que motivar la actitud del alumno y la alumna, necesariamente. Del discente es que se necesita. Sin la motivación, el profesor va perdiendo fuelle y al fin y al cabo se convierte en un electroencefalograma plano. Y luego, necesariamente, hay que motivar al grupo. Somos gregarios, ya sabéis lo que pasa, como tengas elementos disidentes en el grupo te desestabilizan absolutamente todo. No significa normalizar a los disidentes, o consigues que todos sean disidentes o consigues que todos sean normales, la cuestión es conseguir una homogeneidad. Y generalmente los disidentes
Generalmente suelen ser alumnos brillantes, no, en mi caso, no suelen ser justo los desanimados, sino los que saben más que tú, ya lo he dicho, ¿vale? Entonces, en ese sentido, lo que hay que hacer de alguna manera, o lo que yo encuentro útil es la homogeneización, es decir, integrarles, no separarles del grupo de alguna manera, sino integrarles. Luego, la actitud del grupo es algo realmente esencial. Claro, ahí llegamos a la pregunta del cuándo, pero el cuándo y el por qué están ligados, porque si tiene una acreditación que presentar, esto es lo de profesorado que nunca se ha interesado por las cuestiones de la innovación docente y luego de pronto es que va a pedir la cátedra, ¿Y cuándo vas a sacar los cursos? ¿Y cuándo voy a poder hacer los trabajos? ¿Y cuándo voy a...? Porque tiene que pedir la cátedra de aquí a 0,2 y necesita los certificados. ¿Y me puedes dar el certificado antes de que termine el curso? Este tipo de cosas, ¿no? Luego, esa suele ser la motivación de la aprobación personal y los plazos nos vienen impuestos desde fuera, ¿no? Porque lo que hago no me funciona, que era uno de los motivos por los cuales teníamos que innovar, pues cuando te haga falta. Es decir, puede ser que tú te hayas metido en un proyecto de innovación docente, puede ser que estés fuera y necesites innovar por necesidad porque los resultados académicos del grupo los prevén malos al fin y al cabo y necesitan mejorarlo. Pero en mi experiencia en general siempre, esto lo de renovarse o morir, no, en nuestro caso es innovar o morir. Al fin y al cabo porque te acabas encontrando con otros compañeros que sí lo hacen y digamos que el alumnado te va abandonando, ¿no? Se va yendo a otros lados y te va dejando un poco solo, lo cual en el orgullo de uno, pues dice, al fin y al cabo te acaba afectando. La cuestión de las TIC es que, a ver, está muy bien lo de innovar con las TIC, pero si alguien me explica cómo separamos las TIC del resto del mundo ahora, vamos, lo de llamarlas nuevas tecnologías, a quien se le ocurra ya, nuevas tecnologías eran en el año 95, ahora ya, de nuevas tienen poco, tecnologías de la información en las comunicaciones. Me imagino que todos usáis una plataforma docente, sea una u otra, la que provee la universidad, la que tiene vuestro departamento, una que habéis creado. Algún tipo de sitio en el que subís la transparencia y os comunicáis con el alumno, aunque sea el correo electrónico, ¿no? Luego, es que separar las TIC del resto, yo es que ya no veo nada sin TIC. Qué bonito, nada sin TIC. No es algo que pueda separarse una cosa de otra, con lo cual lo de las TIC es que se olviden los que no usan las TIC en el aula, aunque se puede innovar con otro tipo de cosas, pero se pueden cambiar las actitudes, se pueden cambiar las actividades del aula, ¿no? Tipo de interacción en laboratorio y cosas por el estilo, pero casi todas involucran las TIC, sobre todo porque se consigue la democratización y la accesibilidad al alumno y sobre todo la libertad horaria. Eso es perfecto. Hay gente que estudia mejor por la noche, yo no sé si a vosotros funciona, a mí no. Yo soy de día, yo la noche es para dormir. Pero tengo muchos alumnos que dicen que estudian de noche, que entienden mejor las cosas de noche, que les funciona mejor de noche. Pues si a esa gente le puedo proveer de contenidos para que estudien durante la noche y durante el día los motivo a que interaccionen en el aula, pues parece mucho más razonable. Desde esa perspectiva, olvidaos de que no haya TIC, porque las TIC lo son todo. Lo lamento, a quien no le guste. Ahora mismo estamos en una sociedad de la información y es lo que hay. Y es la única forma de mantener la información centralizada y es la única forma que tenemos o la forma mejor que tenemos para comunicar con los alumnos. ¿Os ponéis malo? Pues lo mismo, en mi canal de Twitter me he puesto malo, aviso a los alumnos lo primero. Lo primero aviso a los alumnos, luego aviso a mi jefe y digo, estoy malo, no puedo ir. Y si a los alumnos les llega sobre la marcha, firmado por mí, evidentemente, no por cualquier otra persona, saben exactamente quién soy, pues pueden tener una mejor comprensión de lo que ocurre realmente en el entorno educativo. A ver, al fin y al cabo, acabamos siendo personas como todos los demás, ¿no? Ya os digo que yo no tengo ni idea de pedagogía, no tengo ni idea de ciencias de la educación, pero me enfrento a un aula día sí, día también. Y lo que es más entretenido, me enfrento a profesorado, porque soy formador dentro de la Universidad de Granada, en el área de formación online de mi centro, es decir, dirijo el centro, pero además, por ejemplo, en el caso de la plataforma docente, una plataforma Moodle, tenemos el problema de que, yo no sé si sabéis el tema de la reticencia al cambio. Cuando me he acostumbrado a una cosa, por mala que sea, como me la cambien, me enfado.
¿va? Entonces hemos ido por toda la universidad explicando a todos los departamentos cómo funciona la plataforma, dando cursos y todo este tipo de cosas. Bueno, pues sigue habiendo una enemistad de proporciones cósmicas, ¿no? Porque esto te lo han impuesto, cuando te ponen algo encima de todo te sienta peor. Pues yo ya me he hartado. Ya me he hartado de ser el responsable de Prado, me lo dicen hasta en el gimnasio. Ah, tú eres el infame responsable de Prado. Digo, pues sí, soy el infame responsable de Prado. Prado es la plataforma docente. Digo, pero que si tienes algún problema, te digo lo que le he dicho a todo el mundo. Le dices a tu director de departamento que me llame, que yo voy a darle una sesión de 2 horas. Y les doy una sesión de 2 horas, ¿cómo? Con mi espacio docente, no teoría, no, les cuento lo que yo hago en mi espacio docente. Y yo tengo a los alumnos organizados por grupos de trabajo, y cada grupo de trabajo tiene su propio foro individual en el que pueden interaccionar entre ellos, y además yo puedo interaccionar con ellos y puedo evaluar qué es lo que están haciendo. Y además organizo los grupos de práctica para que ellos se apunten de forma autónoma. Y cuando sales de esas sesiones te dicen, ah, ahora lo entiendo. Claro, te lo explican en teoría y en una forma, te lo explican con un ejemplo y dices, mira, pues no era tan complicado. Luego te escriben, eso es lo peor que puedes hacer, porque luego te escriben correo electrónico. Oye, esto que me contaste el otro día, ¿cómo se hace? Al final acabas haciéndole un manual, ¿no? Pero un manual en correo electrónico en el que dice, haces clic aquí, luego clic allí. Luego tengo el buzón lleno de preguntas tipo, de respuestas tipo, mejor dicho. Con lo cual, mucha gente en la universidad cada vez está demandando más. Luego, con este tipo de iniciativas, la que tenéis en esta universidad a través de la cátedra, no es extraña que alguien coja el libro y se presente en vuestro despacho, o un compañero y se presente en vuestro despacho y diga, oye, ¿esto cómo lo habéis hecho? Es que me interesa aplicarlo en lo mío. A lo mejor sale una publicación docente, a lo mejor sale simplemente una experiencia o lo que sea. Luego entendés que en ese sentido os convertís en referentes para vuestra universidad y para otra gente. Ya os digo que yo... todo el centro de producción de recursos para la Universidad Digital, todos los técnicos de e-learning me han pedido que me llévate un libro, mírate esta ponencia, lo que pasa es que no sabía que eran sesiones paralelas, con lo cual me va a ser imposible mirarme todo lo que me han dicho. Mírate todas estas, y la unidad de innovación docente me ha dicho exactamente lo mismo. Estamos muy interesados en esos resultados. Luego, si recibís comunicaciones de mi universidad, no os vayáis a extrañar, que lo mismo está contactando a alguien que está interesado en saber exactamente cómo habéis hecho algo. Que necesitamos. Sobre todo, que necesitamos conocer, digo. Sobre todo nosotros que trabajamos en el entorno de e-learning, muchas de las iniciativas y de las buenas prácticas que he visto es que son aplicables al entorno online directamente, con lo cual puede ser bastante interesante alguna colaboración o cosas por el estilo. Bueno, ya os digo que cuando le dije a José Luis de hablar, cuando me dijo José Luis de hablar, le dije, a mí esto me da un poco de yuyu. Pero yo os cuento lo que yo veo en la innovación, que yo la veo como una necesidad para que la universidad sobreviva, simple y llanamente. Hace falta que cambiemos el modelo, que tengamos una perspectiva distinta, o una forma distinta de dar las clases, porque los alumnos cambian y no siempre exigen lo mismo. En algunos casos, bueno, pues cada vez se ve más, ¿no? Los profesores jóvenes están más por las cuestiones de la innovación, pero no, os sorprendería, y tenemos catedráticos de 70 años que se han metido a hacer un MOOC, a crear un MOOC. ¿Por qué? Pues porque lo que quiere en realidad es no tener que desarrollar los contenidos, que los contenidos que se desarrolla para la asignatura, es un referente dentro del área de la arquitectura de computadores, pero los contenidos que desarrolla para las asignaturas no los quiere cerrados exclusivamente para sus alumnos, sino lo quiere abierto para el mundo, pero lo usa como contenidos para la asignatura y él complementa la asignatura con actividades, etcétera, etcétera, en la clase. Es decir, los contenidos ya están, los vídeos ya están, míratelos antes, los envía como trabajo y luego les sobrecarga durante las sesiones de clase con trabajos colaborativos, tareas que asignar, etcétera, etcétera. Es una cuestión interesante y se está poniendo bastante de moda, es decir, no solo los MOOCs institucionales, los que le dan visibilidad a la institución y todo esto, sino los que promueven los propios profesores. Ahora, ahí está que los MOOCs pues, pueden publicarse en determinadas cosas, son un tipo de recurso, al fin y al cabo, es una utilidad que usar en el aula. Y se tenía de antes con la iniciativa OCW, el OpenCourseware era una iniciativa que ya existía. Los MOOCs no son algo nuevo, lo inventaron los mismos del OCW, solo que lo inventaron para sacarle dinero, a ver, seamos realistas. Era la forma de tener un feedback.
Entonces, en ese sentido, que como conclusión, lo único que os puedo decir, que os voy a decir, que estáis aquí, pero sí nos falta a muchos de los que estamos en convertirnos en embajadores. Es decir, en conseguir que otros sepan que a nosotros nos ha ido bien y que a ellos les puede ir bien también, y que solo hace falta imaginación y que si no la tienes un montón de experiencia previa que puedes aplicar. Luego, simplemente hacer lo que podáis, digo, seguir presentando en el sentido de el ser embajadores de la innovación y seguir innovando, porque innovando ya está ahí, ¿vale? Pues nada, gracias por invitarme, gracias por escucharme, aunque ya os digo que esto iba exclusivamente de mi perspectiva personal como hombre orquesta de la universidad. Y si tenéis alguna pregunta, que por favor, algo que queráis saber en concreto, aunque sea de la Universidad de Granada y de nuestra innovación docente y de todo lo demás, algún interés y cosas por el estilo, tened en cuenta que llevamos años trabajando en el e-learning, desde el año 2001 precisamente, aunque el centro se ha constituido recientemente, 16 años después. Y lo que se ha hecho es que el Centro de Enseñanzas Virtuales, que era el antiguo, el que existía desde entonces, que apareció como el Secretariado de Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Docencia en el 2001, 2005 migró al Centro de Enseñanzas Virtuales, aunque nadie lo creó, y en el año 2017 se crea el Centro de Producción de Recursos para la Universidad Digital, dentro del cual está el área de formación online, es decir, el CEBUG entra dentro del área de formación online. En eso tenemos la responsabilidad de darle toda la formación al profesorado en la creación de contenido y en la innovación. Y la innovación generalmente se la transmitimos con buenas experiencias. Invitamos a profesores que ya han tenido buenas experiencias en la innovación dentro del entorno virtual para que, de hecho, en esos cursos de formación hay una parte importante de experiencia en la cual conseguimos a gente. ¿Queréis preguntar algo? Aunque claro, sobre la vida de una persona se pregunta poco, ¿no? Las sensaciones y eso. Bueno, muchas gracias, Nacho, por esta exposición. Como él dice, si tenéis alguna pregunta, y a mí sí que me gustaría comentarte, porque lo de un par de cosillas que bueno, yo creo que me acordaré, me las había apuntado en las tecnologías estas por si se me olvidaban. Estoy de acuerdo en que una de las cosas que te puede echar patas es esto que aparece en tu título, ¿no? El profesor orquesta, que tenemos que hacer de todo. Entonces, cuando has dicho lo del tema de los vídeos, que efectivamente un vídeo de 1 hora, pues yo creo que estamos todos de acuerdo de que no conduce a nada, que es mejor trocearlo. Pero, ¿cómo hacen en vuestra universidad los profesores? Porque es cierto que hay un montón de recursos en abierto que puedes utilizar, pues desde el propio YouTube, que es el canal más conocido, o los vídeos de TED, que también hay muy interesantes. Pero, claro, muchas veces tú necesitas tu vídeo ad hoc, ¿no? O sea, y te lo haces. Entonces, les ¿apoyáis en ese sentido al profesorado? ¿Tenéis un estudio de grabación o lo hacéis con un software en el ordenador? ¿Cómo es el proceso? Tenemos, para empezar, un curso de formación para el profesorado, en el cual se puede apuntar cualquier profesor o cualquier profesora. Os hablaba antes del plan FIDO. Antiguamente podías pedir tu proyecto de innovación docente y ahí terminaba toda tu relación con la innovación docente. Ahora el plan FIDO ha institucionalizado la innovación docente de forma que lo ha convertido en una especie de máster para profesores. De modo que tú durante el primer año haces una selección de cursos que eliges tú mismo o tú misma, coges una selección de cursos de innovación docente y el segundo año aplicas los contenidos o lo que necesitas de esos cursos en un proyecto de innovación docente. Es decir, tardas 2 años en realizarlo. Y al final lo que consigues es un certificado de innovación docente de la Universidad de Granada en el que dice que has hecho estos cursos, etcétera, etcétera, y además has dirigido un proyecto de innovación docente realizado en ese sentido. Dentro de esos cursos de formación hay uno que es muy demandado, que es el de producción audiovisual, en el cual nosotros le contamos al profesorado cómo pueden producir cosas con recursos propios,
cómo pueden grabarse con su propia webcam, cuáles son los criterios que tienen que seguir, cómo regular, qué software usar. Generalmente recomendamos software libre, casi siempre solemos usar software libre. Le decimos cómo pueden usar recursos de la universidad, para lo cual hay un estudio de grabación que tenemos en el centro, pero también hay un sistema de grabación automático que está pensado, como yo digo, para profesores. 2 botones gordos, grabar y parar. Básicamente lo hay en varias facultades y estamos intentando que haya en todas las facultades un dispositivo móvil que puede moverse de un sitio para otro. La ventaja de lo que produce es que cuando ha terminado de producir la cápsula, tú rellenas una serie de metadatos. Al fin y al cabo esa información va dentro del repositorio y uno de los metadatos es quién eres. Cuando tú vuelves a tu despacho, al día siguiente un técnico del centro de producción se pone en contacto contigo, te dice, ya grabaste una cápsula, aquí está la cápsula, revísala. Tú la revisas, ves el vídeo, dices, me gusta, vale, ok, y dices, ¿la damos por válida? Sí. ¿Cómo quieres publicarla? ¿En público para todo el mundo? ¿La quieres en privado con contraseña o la quieres en la plataforma docente oficial? Si la quieres en la plataforma docente oficial, hay un tipo de recursos dentro de nuestra plataforma Moodle, te vas a ese tipo de recursos y aparece la lista de las cápsulas que has grabado, con lo cual el día siguiente la has incorporado al espacio. Yo lo uso, por ejemplo, hoy que estoy aquí, tengo que dar clase. Luego, como tengo que recuperar las clases fuera de mi horario normal, en vez de pedir a compañeros que la den, no puedo exigirle al alumnado que venga fuera del horario regular. Luego, el que no puede venir o la que no puede venir tiene el mismo derecho que todos los demás. Luego, esas clases las suelo impartir usando este tipo de dispositivos y luego las incorporo dentro del espacio, para que el resto de los alumnos puedan tener la explicación como la han tenido los demás. Luego les explicamos cómo hacerlo todo. Ellos mismos, con recursos de la universidad o en recursos centralizados, como es el caso de los estudios. Pero sí se les explica, está incluido en todos los cursos de formación. Muy bien, ¿alguna pregunta, comentario, sugerencia? ¿En serio? Están muy callados. Jo, no he conseguido nada. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Otra cosa era Bueno, me había apuntado un par de cosillas, como veo que no se arranca nadie. El otro tema que has comentado, al final, no ha aparecido escrito, pero sí que lo has comentado, esa quinta pata, y es la evaluación, ¿no? La evaluación que al final no estamos condenados a acabar con una evaluación, ¿no? Porque todo proceso debe ser evaluado de una manera u otra, ¿no? No se puede generalizar, pero es cierto que innovamos pues mucho, poco, bastante, demasiado o escaso, no lo sé, pero innovamos más en temas de metodologías y de contenidos, ¿no? O hablamos del vídeo, generar recursos o aplicar metodologías, como tú decías, la del flipe, de que los alumnos vean y demás, y luego en clases hagan otras cosas. Pero en evaluación, ¿tú crees que porque al final en muchos casos innovas en muchas patas, pero al final la evaluación sigue siendo la misma, que es un examen final, que vale un 80 o 90% con lo cual donde quedó todo aquello de la evaluación continua de Bolonia, el espacio europeo? ¿Cómo lo veis ahí la perspectiva de tu universidad, la tuya propia? La mía propia, porque además, siendo como la vuestra una universidad grande en la que se imparten todas las áreas del conocimiento, no todas las materias son evaluables de la misma manera. Puedes sentar a un alumno de anatomía, sentarlo delante de un examen escrito y que se ponga a dibujar cosas, o lo puedes poner delante de un esqueleto. Puedes examinar a un alumno haciendo un examen y esto funciona para todas las áreas, o lo puedes sentar delante tuyo en el despacho y hacerle una serie de preguntas y evaluar en general cómo responde tanto en conocimientos como en reacciones, ¿no? Todo esto que llamamos las competencias transversales, que nunca evaluamos de ninguna de las maneras. La escrita es la única que evaluamos y casi siempre acabamos desesperados pues por faltas de ortografía que por las prisas ocurren, porque está uno nervioso, etcétera, etcétera. Luego, es que no hay guías. Lo peor es que no hay guías, hasta que alguien haga algo distinto y entonces empecemos a recopilar lo que estáis haciendo vosotros. Buenas prácticas, todas puestas juntas dentro de lo mismo, y al fin y al cabo se convertirá en una guía para otros, ¿no? Buena experiencia, mala experiencia, pero es que no hay nada.
Yo casi siempre intento tirar cada vez más abajo de las calificaciones de examen. De hecho, mi examen teórico es un 30% de la asignatura. Ahora, en la parte práctica no es por examen, sino por el desarrollo de proyectos en grupo a los cuales superviso individualmente. Claro, problema que no puedo tener 4 grupos de práctica, no puedo tener 120 alumnos, porque entonces no podría desarrollar mi metodología docente como realmente está diseñada, sino que tendría que delegar en herramientas automáticas para hacer ese tipo de cosas, cuando yo lo superviso específicamente. Entonces, que no hay nada. Está muy bien, la teoría de la innovación está muy bien, pero realmente no hay guía. De hecho, tenemos un problema esencial con la tecnología. Cada pieza de tecnología que se usa dentro de la universidad debería llevar 2 manuales. Debería llevar el manual técnico, cómo usarlo técnicamente, y debería llevar un manual pedagógico, cómo usarlo correctamente. El caso de las cápsulas de vídeo de 1 hora. Pues sí, podemos grabar de 1 y de 2, se llaman películas. A ver, pero ¿te sirve una película para una clase? Pues no. Seguramente no. Hombre, que está grabando una conferencia de una persona que tienes de visita, pues es una conferencia y chimpón, no es un recurso que tú vayas a usar en clase, más que como material adicional, ¿no? Pues lo cuelgas tal cual y que la gente se lo vea y todo este tipo de cosas. Pero ese es el problema con el que yo personalmente me encuentro. Incluso en foros internacionales siempre tenemos la misma discusión. En la e-learning task force del grupo Coimbra siempre teníamos la misma discusión. Es que es herramienta y herramienta y venga herramienta y venga herramienta. Pero ¿alguien nos va a explicar cómo demonios usar cada una para dar clase? ¿Alguien se va a sentar a decir esto debería ser? Porque eso sí, desde el punto de vista psicológico hay estudios sobre el estudio de la atención, del foco de atención con recursos de este tipo, con recursos auditivos, con recursos audiovisuales, con imágenes. Y nadie se le ha ocurrido ponerse a pensar, bueno, pues vamos a ver si damos una serie de guías para que la gente, pensando en estos estudios psicológicos, crea recursos como debe crearlos, siguiendo ciertas pautas. Bueno, no hay nada. No hay nada, así a ver si somos los primeros. Muy bien, pues si no hay ninguna pregunta o comentario más, damos por zanjada esta primera parte de la jornada. Hacemos ahora un breve descanso y, como ya sabéis, a las 11:30 retomaremos con las 2 sesiones en paralelo aquí y en la sala Joaquín Costa, así que ya cada uno podéis acudir o debéis acudir donde tenéis vuestra comunicación y, en otro caso, pues donde queréis, podéis ir subiendo y bajando. Os recuerdo que luego a las 2 tendremos la comida y a las 4 volveremos a comenzar con las otras 2 sesiones paralelas en las 2 mismas aulas, ¿de acuerdo? Muy bien, muchas gracias.